El cuerpo místico. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana y ella nos va a compartir esta clase número 3 del crecimiento número 6, el cuerpo místico. Y bueno, ella ya ha estado con nosotros, ya la conocen y es todo, el micrófono todo de usted, hermana. Gracias por su tiempo, por su... Ana Conchi. Muy buenas noches, tardes, noches. Le bendiga, hermana. Buenas Amén. noches, Dios le bendiga. Señor, para todos. Con su espíritu. Tuve problemita para conectarme, entonces Ya se va. lo voy a hacer desde mi teléfono. En nombre de Dios, que no se me vaya a acabar la batería. Bueno, vamos a dar inicio. No está allá afuera. Perdón. Ya están todos los. Quien está hablando ahí, por favor, el micrófono. Hermana, ¿puede proseguir? Ok. Bueno, parece que había un encargado para hacer la oración inicial. Vamos a dar inicio. En estos momentos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Estamos ya en la recta final, ¿verdad? El crecimiento 5, 6, librito amarillo, ¿verdad? Así es de que estamos casi por terminar. Clases muy importantes que están ustedes llevando en estos días. Es importante el conocimiento, ¿verdad?, acerca de nuestra iglesia. Y hoy precisamente vamos a tratar la clase El cuerpo místico de Jesucristo. Vamos a ver qué relación tiene Cristo con la iglesia. Así que vamos a dar inicio y pedimos a la hermana que lleva la oración o al hermano que si ya está listo, pues iniciamos a partir de este momento. Hermana Teresa, haga la oración, por favor, nuevamente. Bueno, si no, yo la voy a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Ay, hermano César. Sí, hágalo usted, hermana Teresa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí integrados. Le pedimos al Espíritu Santo que derrame la gracia del Padre sobre este grupo, que infunda la caridad para que nos hable, para que nosotros podamos entender el tema de nuestra hermana, que es del cuerpo místico, que sea un solo corazón y una sola alma. Que tu sabiduría nos guíe a vivir siempre para el bien de la iglesia y nos dé la fuerza de sostener para ser testimonio vivo de fe en este mundo y que nos sirva para difundirla a cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos, óyenos. Bueno, también vamos a pedir la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento y que Dios Todopoderoso nos regale la capacidad de atesorar en el corazón y que todo lo que aprendamos en este día sea para el bien de nuestra Madre Iglesia y también que humildemente hagamos que toda la obra sea para Dios nuestro Señor y al servicio de nuestros hermanos. Lo vamos a sellar diciendo: Dios te salve María, Llena eres de gracia, Llena eres Señor de es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora y en en la la hora hora de nuestra muerte. de Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya al principio ustedes decían, vamos a ver el cuerpo místico de Cristo. La clase pasada, ¿verdad? Se nos hablaba de la breve historia de la iglesia.
Entonces seguimos todo este librito, la segunda parte de este libro, el Crecimiento 6, nos habla prácticamente del trabajo que tiene la iglesia, ¿verdad? En la vida de todo cristiano. Hoy vamos a hablar específicamente de Jesucristo. Jesucristo, que es la cabeza, y la iglesia, que son sus miembros. Pero primero que nada, quiero decirles de que Jesús sigue viviendo en este tiempo en la tierra, ya no de manera terrenal, humanamente como nosotros, sino que de una manera espiritual. Él ha querido quedarse con nosotros, ha querido, después de la resurrección, que subió a los cielos, que ascendió al cielo, Él se ha querido quedar con nosotros y continúa viviendo en la iglesia, haciéndonos a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, partícipes de su vida divina a través de los sacramentos. Toda persona, todo ser humano que tiene consigo el bautismo, la confirmación, la reconciliación, la primera comunión, el orden sagrado o el matrimonio, es parte de la vida mística de Jesucristo. Por eso es que es necesario, es importante que el ser humano obtenga para sí los sacramentos. Es una necesidad latente que nosotros, como cristianos, hijos de Dios, necesitamos los sacramentos. Porque solo con los sacramentos podemos ser partícipes de esta vida divina de Jesucristo. Si no tenemos los sacramentos, no podemos participar, porque seguimos siendo criaturas, seguimos siendo personas que no estamos aptas, podríamos decir, no hemos obtenido esa categoría para formar parte de la iglesia. No hemos, como pongamos la comparación, cuando vamos a aplicar a un trabajo, nos dan un montón de requisitos, que usted tiene que venir con su uniforme, usted tiene que por lo menos tener su leer y escribir. Entonces, y si usted no cumple esos requisitos, usted no es apto para ese trabajo que usted ha ido a solicitar. Entonces, eso mismo pasa en la iglesia y con los sacramentos. Si nosotros no obtenemos los sacramentos, nosotros no estamos aptos para la vida divina, para compartir esa vida divina con Jesucristo. Por ende, hay que hacer hincapié a todo aquel que no ha recibido los sacramentos, que es necesario unirse a Cristo a través de los sacramentos. Podemos distinguir 3 etapas en esta clase, queridos hermanos. Yo sé que todos tienen los libritos. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de su vida terrena y de su vida gloriosa. La vida mística de Cristo como Dios, como Señor, como Rey. El cuerpo místico, que somos nosotros, y la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, el alma del cuerpo de Cristo. Y también vamos a hablar del privilegio de prolongar nosotros como cuerpo de Cristo, la vida de Cristo en el mundo a través del tiempo. Entonces, me gustaría saber, hermano, voy a tener 1 hora, ¿verdad? ¿O cuánto voy a tener para ir tomando el tiempecito? Hasta las 9, hermana. Sí, 1 hora ya. 1 hora ya. Bueno, amén. Entonces, primeramente su vida terrena. Todos sabemos, ¿verdad? Que Jesús fue una promesa del Padre. Todos sabemos que el mundo estaba enemistado con Dios
por el pecado de Adán y Eva. Pero por una mujer entró el pecado al mundo y por una mujer vino la salvación. Jesús se encarna en la Santísima Virgen María y vive en la tierra, vive en Nazaret, tiene su vida pública desde su bautismo hasta su resurrección o el retorno al Padre. Esa es la vida terrena de Jesús, poco más de 3 años. Entonces, pero tenemos su vida gloriosa. Volvió con su cuerpo resucitado al seno del Padre. Eso se realizó el día de la ascensión para gozar de su gloria. Sabemos que Jesucristo es verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Por eso es que Él, con toda autoridad, Él asciende nuevamente al Padre, porque Él tiene las dos tiene el carisma o que Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Por ende, pues, es que en el momento que Él asciende, decide quedarse con nosotros. ¿Y cuándo es que Cristo decidió quedarse con nosotros? A partir de Pentecostés. Cuando Él asciende al cielo, Él promete que no nos va a dejar solos. Él promete que va a mandar la fuerza del Espíritu Santo. Y como sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, tanto Padre, Hijo y Espíritu no se separan porque tienen una Trinidad junta. Entonces, si el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, también su Hijo va a descender, también el Padre va a descender. Entonces, en vez de recibir un espíritu, recibimos la Trinidad completa. Entonces, nosotros somos convocados a entrar en ese, cuando el día de Pentecostés, ¿verdad? Somos místicamente convocados a ser parte de su cuerpo, comunicándoles a cada uno de los apóstoles en aquel tiempo, dándoles el Espíritu Santo, comunicándolo. Entonces, y a través del tiempo y a través del bautismo y de la confirmación, se nos transfiere a nosotros. Todo eso, queridos hermanos, lo podemos constatar en el Concilio Vaticano II. Sabemos que en el numeral o en el capítulo 3, esto fue en el donde se habla más certezamente de lo que es el cuerpo místico, la iglesia, que Cristo es la cabeza invisible de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en el Concilio Vaticano II del año 1962, convocado por el Papa Juan XXIII, es que ahí en ese concilio se llega a la conclusión de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo místico. ¿Cómo podemos entender esto? Lo podemos entender de una manera espiritual, siendo Cristo la cabeza de su cuerpo místico, que es la iglesia, forman una sola con Cristo. A través de ella, Él vive en el mundo. Cristo, a través de la iglesia, vive con nosotros, sanando, consolando, enseñando, gozando, sufriendo, repartiendo los frutos de su resurrección sobre todos los hombres. Pero eso es a través del cuerpo místico de Cristo. O sea, Él sigue presente entre nosotros. Y esto se prolonga a través del tiempo y del espacio. Esto no termina con nuestra vida, porque nuestra vida es limitada, porque termina el día de nuestra muerte. Pero sabemos de que la vida de la iglesia continúa.
y continúa hasta el fin del mundo, que ese no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Ni el mismo Jesucristo dijo de que ni él lo sabía. Entonces, pero esto de que Cristo es cabeza y que la iglesia es su cuerpo místico trasciende en el tiempo y en el espacio, no solo por su doctrina y ejemplo, sino porque sigue viviendo en la iglesia, en nosotros, ya que todos nosotros al permanecer a la iglesia somos miembros del cuerpo místico. Lo podemos constatar en Primera de Corintios 12:27, pero como tenemos poco tiempo, quizás vamos a ir omitiendo, o será que tenemos tiempecito para ir leyendo las lecturas. Ustedes me avisan. Yo pienso que sería, hermana, de que el que tenga primero el texto que lo lea pronto. Sí, si lo tiene, démosle, porque hermana Alba me mandó una lista. Entonces yo supongo que ya todos saben la cita que tienen, ¿verdad? Sí, por favor, los que la tengan, cuando la mencionen, léanla, por favor, para avanzar. Para avanzar, me encanta la idea. Entonces, sí. Leamos ahorita 1 Corintios 12:27. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Palabra de Dios. Y alabamos. Entonces, ¿a qué vamos a resumir esto, queridos hermanos? La cabeza no puede ser pie, porque su labor es cabeza y la cabeza es Cristo. Entonces, no lo podemos comparar. Mateo 18. Luego, la mano derecha no puede ser la rodilla, porque la mano está ubicada en la parte superior y la rodilla está ubicada en la parte inferior. Asimismo es la iglesia. Todos sus miembros son útiles, pero cada uno tiene su lugar. Entonces, vemos nosotros, queridos hermanos, que el cuerpo místico, Cristo que no quiso que estuviéramos solos, que no quiso, que quiso quedarse con nosotros hasta la consumación de los siglos, y nos lo dice en Mateo 18:19, donde él nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena de salvación, y a la vez nos dice de que no nos va a dejar solos. Ahí tenemos la cita bíblica, o escuchémosla. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Y alabamos. Gracias. Entonces, el cuerpo unido, ¿verdad? Necesita más de uno. No puede decir la hermana Conchita, bueno, yo acepto que Jesús es mi cabeza y yo soy el cuerpo de Cristo. En sí yo soy cuerpo de Cristo, pero yo no puedo actuar sola. Yo necesito estar unida a una comunidad. Necesito estar unido a los demás miembros de Cristo, que son la iglesia. Entonces, por eso la cita bíblica, ¿verdad? Donde dos o más estén reunidos para pedir, para orar, para ponerse de acuerdo, para trabajar en favor de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, va a haber mayor fruto. Luego vemos que Jesús, como cabeza, esta metáfora pues la podemos entender con claridad, misteriosa, de la comunidad espiritual que existe entre Cristo y los bautizados. Óigase bien, esto solo
existe entre Cristo y los bautizados. Los que no están bautizados todavía no forman parte del cuerpo místico de Cristo, porque son criaturas, no son hijos de Dios. Entonces hay una estrecha participación real de los fieles en la muerte, la resurrección del Señor Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Desde el momento que el cristiano o el Hijo de Dios es bautizado, empieza su participación en la muerte y la resurrección del Señor, y también como cuerpo místico de Cristo, participando de unos miembros a otros, porque cada uno es miembro del otro. Y por ahí tenemos a Romanos 12:5. Doña María Mutas, ¿no está por ahí? Estaba apagado el micrófono, perdón. Ah, Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Entonces, eso es lo que les decía. No podemos nosotros pretender que solo somos nosotros y que no necesitamos de nadie. Mi abuela, que era bien sabia, o hay un dicho salvadoreño que dice que las piedras que son piedras se ocupan aunque sea para trompezarse. Entonces, quizás es un ejemplo bastante tosco y duro, pero agarremos la parte buena, que todos nos necesitamos unos de otros, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo Santo Tomás de Aquino pone un ejemplo o afirma que jamás un hombre ha podido alcanzar la salvación ni aún antes de la venida de Cristo, sin hacerse miembro de Cristo. Por tanto, cada uno de nosotros somos y debemos ser miembros del cuerpo místico de Cristo, unidos a Él por los lazos íntimos de ser miembros del cuerpo de Cristo, unidos a Él para que su vida pueda pasar a nosotros como la savia de la vid pasa a los sarmientos. Recordemos que este pensamiento de Santo Tomás de Aquino se refiere a que antes de la venida de Cristo, el mundo estaba enemistado con Dios por el pecado original. Entonces, todo aquel que alcanza, que quiere, que necesita alcanzar la salvación, tiene que pasar por Cristo, tiene que hacerse parte del cuerpo de Cristo. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada uno tiene funciones propias, como el cuerpo humano, ¿verdad? La cabeza sirve para pensar. Desde la cabeza se envían todas las sensoriales desde el cerebelo para que mueva el cuerpo. Ese es el trabajo de Jesús. Jesús mueve todo nuestro cuerpo, con la única diferencia que Cristo o que Dios nos ha hecho seres libres para que nosotros optemos por Él, por lo bueno, por lo malo. Pero siendo parte del cuerpo, nosotros nos movemos y tenemos las diferentes funciones, ¿verdad? Como les decía ya ratitos. Yo, por un ejemplo, ahora yo voy a ir a trabajar y le voy a decir a los pies, quédense descansando, voy a ir caminando con las manos. sería una locura. Sería una locura porque la función de los pies es caminar. Entonces no los podemos dejar descansando. Vaya, otro ejemplo. Los ojos los tengo cansados, los voy a cerrar y les voy a decir, ojos, descansen.
con los oídos voy a ver. Sería una locura, porque cada miembro de nuestro cuerpo ya Dios le designó el lugar que va a ocupar en nuestro cuerpo. Asimismo, Jesucristo como cabeza nos designa a cada uno de nosotros dentro de la iglesia para que ejerzamos un puesto en su cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces, por lo tanto, así como su cuerpo humano es necesario hasta el dedito chiquito de su pie, hasta los pelitos que tenemos en la ceja, en los párpados, en la nariz, son necesarios, así usted es necesario en la iglesia. Entonces, jamás se menosprecie, porque si usted se menosprecia, usted está menospreciando el cuerpo de Cristo. Usted es necesario, usted es útil para el plan de salvación de nuestro Señor. No se sienta menos, ni haga sentir menos a otro. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Cristo constituyó a unos apóstoles. Estamos hablando cuando Jesús andaba aquí en este mundo, ¿verdad? Instituyó a unos apóstoles, eran 12, a otros profetas, a otros, los más reconocidos eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero él instituyó, después se instituyeron otros más. Entonces, pero los que él instituyó fueron 12, ya sabemos, ¿verdad? A otros los constituyó profetas, como San Pablo, pero no fue el Jesús, sino que después de su muerte con el Espíritu Santo, con su conversión. A otros los constituyó evangelistas. También después con la iglesia los ha ido instituyendo por medio del Espíritu Santo. Cuando los evangelistas empezaron a escribir, ¿verdad? Tenemos el caso de San Juan, el caso de San Lucas, el caso de San Marcos, San Mateo, que sabemos que unos de ellos fueron apóstoles de Jesús. Entonces, a aquellos pastores, a otros doctores, a otros profetas y a otros evangelistas. Entonces, ¿para qué? Para la perfección consumada de los santos, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el trabajo nuestro en nuestra vida es la edificación del cuerpo místico de Cristo. Edificar es levantar. Eso es edificar. Entonces, nuestra misión en la tierra es edificar el cuerpo de Cristo. Que el nombre de Jesucristo sea levantado, sea enaltecido, que nosotros continuemos desde aquí, de esta tierra, glorificando su nombre, alabando su nombre, enalteciendo su nombre, a través del medio que Él nos dejó, la iglesia. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense bien, hasta que todos alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. Cual varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. La primera, que todos lleguen al conocimiento de la verdad de que Jesucristo vino a este mundo, que vino a padecer, a morir, a derramar su sangre por toda la humanidad. Y en segundo paso, para que cuando ya todos conozcan la venida de Jesucristo,
lleguemos en la fe a la perfección. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Y en esa estamos, ¿verdad? En este estudio y en la vida cotidiana vamos trabajando por alcanzar la perfección. No somos perfectos porque somos pecadores, pero cada vez que nos resistimos al pecado, cada vez que trabajamos por hacer cosas buenas, estamos trabajando para alcanzar la santidad. Entonces, en ese momento, Cristo va a llegar a una medida de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños que nos dejamos engañar por cualquier cosa, por cualquier viento de doctrina, por cualquier engaño de hombre. Para engañar emplean astutamente los artificios del error. Si ustedes saben, si ustedes no se forman, si ustedes no conocen nuestra iglesia, fácilmente van a ser engañados. Porque dice un dicho que católico ignorante, ustedes ya saben la respuesta. Puro protestante. Entonces es necesario que usted se forme, que usted conozca lo que usted necesita hacer dentro de la iglesia. ¿No puedes conectar? No se conectaba, se había desconectado. Porque usted es parte de esa iglesia, usted es parte de ese fundamento, de esa base. Recordemos las palabras de los labios de Jesucristo. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo voy a edificar una parte de mi iglesia en Juan, otra parte de mi iglesia en Pedro, otra parte de mi iglesia en Mateo, otra parte de mi iglesia en los hermanos hijos de Zebedeo. No, él dijo, Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces ahí está la primera enseñanza. No tenemos que andar buscando por otra parte, sino en la Iglesia Universal, del griego católica, pero que significa Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Yo voy a seguir, cuando me despida de aquí, se conecta y tal. No se vaya, siga la clase. Abrazados a la verdad, en todo esto necesitamos crecer en la caridad, llegando a aquel que es nuestra cabeza, o sea que a Cristo. Entre más nos formamos, entre más aprendemos, nos vamos concientizando más de nuestro papel dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia nos une y nos nutre para la cooperación propia de cada miembro. Ahí crecemos y nos perfeccionamos en caridad. Efesios 4, 11, 17. Yo creo que Carlos no está, ¿verdad? Lo voy a leer. Léalo si no está. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza,
Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vemos lo importante que es. Ya la lectura nos dice, San Pablo a los Efesios, de que Dios ha instituido diferentes partes del cuerpo. A unos los ha instituido pastores, a otros evangelizadores, a otros. Asimismo en la iglesia, cuando haya una feria de vocaciones, no pase de largo. Cuando el padre le diga, anótese para ser lector, anótese para ser catequista, anótese para venir a la asamblea de oración, lleve la oración de gracias, haga esto, haga lo otro. Usted muéstrese positivo, porque cuando usted está diciendo sí a su coordinador, sí a su sacerdote, sí a su parroquia, usted se está haciendo parte del cuerpo místico de Cristo. Pero no vaya a andar como llanero solitario por su parte. Que yo rezo en mi casa y que con eso basta. No nos equivoquemos. El Señor hoy nos está diciendo que somos parte de su cuerpo. Y el cuerpo no puede estar encerrado en uno mismo, sino que tiene que reunirse con las demás partes de su cuerpo, que son la iglesia. Vamos a proseguir. Estamos siempre participando de la vida divina de Cristo porque somos instrumentos útiles en el crecimiento de todo su cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene millones y millones de células, cada una con función especial, que forman el corazón, la sangre, los pulmones, el hígado, la vesícula, los ojos, etcétera, etcétera. Así también el cuerpo místico, cada miembro tiene su función especial que Cristo le señala. Apóstol, ya decíamos en la lectura, evangelista, etcétera. El cuerpo puede vivir sin una célula determinada, pero la célula no puede vivir sin el cuerpo total. ¿Qué pasa? Si a un ser humano le sacan la vesícula, digamos, que no es una célula, pero sí es un órgano, que es más grande que una célula. Si se la sacan, el ser humano puede vivir. Cuidándose, ¿verdad? Y teniendo sus precauciones, puede vivir. Pero ¿qué pasa si matan una célula importante? No puede vivir. No puede. Entonces, en cambio, así somos nosotros. Nosotros por nuestra cuenta no podemos vivir. Sin Cristo no podemos vivir, que es nuestra cabeza importante. Entonces, así, hermanos, cada uno debe de tener en su lugar, todos unidos. Y eso nos lo dice Primera de Corintios 12:26. Todos debemos de estar unidos, unidos entre sí, unidos todos y con Cristo. Esta es una estrecha relación de quien da de beber a un sediento, visita a un preso, viste a un desnudo o hace un hermano cualquier otro servicio.
Eso mismo lo hacemos con el Señor. Pero vamos a escuchar primero qué dice Primera de Corintios. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era útil, para que no se para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vemos qué interesante, ¿verdad? La lectura. Todos los miembros son importantes. Todos y cada uno de nosotros somos importantes porque formamos el cuerpo de Cristo. Si uno de nosotros sufre, todos tenemos que sufrir con él. Si uno de nosotros recibe un halago, todos tenemos que alegrarlos con él. Y qué difícil es saber que un hermano nuestro está sufriendo y nosotros ni siquiera le echamos una llamadita, ni siquiera le hacemos un texto, ni siquiera lo vamos a visitar. O por el contrario, recibimos un halago, una persona, un hermano nuestro, le dicen, ay, hermana Alba, qué bonito hizo usted las citas bíblicas. Y vienen los demás y dicen, ay, solo a ella la empiezan a alabar. Ay, solo a ella, solo a ella. No, no tenemos que agarrar esa actitud. Vemos cómo San Pablo en la carta a los Corintios nos está diciendo que si un miembro sufre, todos tenemos que sufrir con él. Pero si un miembro del cuerpo de Cristo es alabado, tenemos que alegrarnos con él. No ponernos a criticarlo, no ponernos a menospreciarlo, no querer votar lo bueno que esta persona ha hecho. Como yo entiendo que están entendiendo, vamos a seguir.
Viendo cómo tenemos que unos sufrir con otros y alegrarnos con las alegrías de los otros, porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestros miembros en cada uno de nuestros lugares, todos estamos unidos y esa unión entre todos, esa unión estrecha que tenemos con Cristo, nos ayuda a visitar al que está desolado, a vestir al desnudo, nos lleva a compartir lo que tenemos con el que no tiene. Y ahí nos lo hace ver, ¿verdad? El Evangelio de San Mateo 25, 37, 40. Entonces ahí vamos a escuchar lo que nos dice de que cuando hagamos eso con cualquiera de nuestros hermanos, lo estamos haciendo con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo místico. Entonces los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Es por esa razón de que Dios compara las obras de misericordia con Él mismo, porque en la manera que nosotros hagamos el bien a otro, lo estamos haciendo con Él, porque Él es nuestra cabeza, o sea, Él es parte de nosotros, nosotros somos parte de Él. Entonces, así se entiende esta parte. O sea, si usted es bueno con un hermano, místicamente usted está siendo bueno con Cristo. Si usted está haciendo males a un hermano, místicamente usted está siendo malo con Cristo. Así debemos entender esto. Cuando tuve hambre y me diste de comer, dice el dibujito que tenemos ahí. Ahí vamos ya. Entonces, cuando le dimos a alguien necesitado, fue a Cristo a quien alimentamos. Vamos a seguir con la siguiente parte. Hemos hablado prácticamente solo de Cristo y de su cuerpo místico. Ahora vamos a hablar de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Pareciera que es lo mismo, pareciera que vamos a redundar, pero no. Vamos a tratar de entenderlo de una manera jerárquica. Cuando decimos que la iglesia o que nosotros formamos parte de Cristo como cuerpo, estamos hablando de individualmente, así como Alberto Hernández, Esmeralda, Juan José, César Martínez o la hermana Concepción, individualmente formamos parte del cuerpo, pero ahora vamos a ver la iglesia como jerarquía, como cuerpo místico de Cristo, que parece igual, pero ya vamos a ver cómo se relaciona. Y nos inicia diciendo la enseñanza, que la iglesia la forma el cuerpo místico de Cristo, con el Papa a la cabeza, visible del mismo. Lo que les decía anteriormente, Jesucristo de sus labios dejó a Pedro como cabeza de la iglesia, de su cuerpo místico. A través de la historia, nuestros hermanos separados dicen, ok, sí, dejó las bases en Pedro, Pedro ya no está. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que el Papa León XIV es el sucesor de Pedro? Es una pregunta que los hermanos separados hacen. Entonces, pero nosotros espiritualmente y siguiendo la jerarquía de la iglesia, conocemos y respetamos
que hay una sucesión desde Pedro, pasando por el Papa Lino, por el Papa Alfonso, por el Papa Bonifacio, por el Papa Clemente, Pío X, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Papa Benedicto, Benedicto XVI, Papa Francisco, Papa Juan Pablo II, hasta llegar a Papa León XIV. Es una jerarquía, es una yo te transmito, yo te entrego las llaves del reino, yo te doy esto, hasta llegar. El Papa es la cabeza de la iglesia, visible, porque necesitamos tener a alguien que ver, que respetar, así como en casa tenemos a nuestra mamá, a nuestro papá, y como sabemos que ellos están aquí, los niños se portan bien, nosotros nos portamos bien. Está la figura paterna visible. Así nosotros necesitamos tener al Papa como persona visible que guía a la iglesia. Pero no por eso él deja de ser cuerpo místico de Cristo. El Papa también participa de lo que es el cuerpo místico de Cristo, porque es Cristo la cabeza. Aunque Él sea la cabeza de la iglesia, sigue siendo Cristo la cabeza invisible de la iglesia. O sea, el Papa es visible, pero Cristo es invisible. Porque nosotros como seres humanos necesitamos tener una visibilidad. Por medio de la iglesia, Cristo continúa su encarnación. Se encarna en cada uno de los fieles por medio del bautismo y prolonga sus acciones. Nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección. Es en esta parte donde la iglesia es en la iglesia donde participamos de su muerte y de su resurrección. Cristo habla todos los idiomas. Ya la lectura de Corintios nos decía que él había venido por judíos, por medos, por pardos, elamitas, por todos hasta más allá de los horizontes. Se refiere a nosotros, ¿verdad? Los que estamos del otro lado del océano, del mar, los que estamos los alejados, digamos, los que están más allá. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, ahí estábamos incluidos nosotros. Entonces nosotros también se prolonga para nosotros esa palabra. Porque Jesús habla todos los idiomas del mundo. Para él nadie es menos que nadie. En esta y en todos los países, en todos los siglos, siendo el mismo. Cristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Hebreos 13:8. Johnny no está. Ok, lo leo yo entonces. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Vemos cómo Cristo permanece. Y esa palabrita de permanencia me recuerda a un tema que di ayer en el retiro de vida en el Espíritu, que ya ustedes lo van a ver más adelante, que se llama permanecer en la iglesia y en la comunidad. Entonces nosotros, como cuerpo místico de Cristo, estamos llamados a permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es permanecer congregados en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Ser parte viva de la comunidad. En este caso, ustedes tienen que ser parte viva de la comunidad de Corpus Christi. O sea, no tienen que andar como llaneros solitarios, que cada quien por su lado. No, ustedes tienen que integrarse si es que todavía no se han integrado,
tienen que integrarse en los diferentes movimientos o apostolados de la parroquia de Corpus Christi, porque para ser cuerpo de Cristo necesitamos perseverar, así como Cristo persevera con nosotros desde ayer, desde hoy y de siempre. La iglesia es el medio por el cual Cristo sigue haciendo sentir su amor, su presencia entre nosotros. Él es el elemento divino en la iglesia como cabeza. Y el elemento humano es usted y soy yo. Cristo es lo divino y nosotros somos lo humano. Y unido lo divino con lo humano, formamos las dos divinidades de Jesús, que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahí es donde vamos a entender esa participación que tenemos con Cristo. ¿Ok? Tenemos un ejemplo ahí de los dos elementos inseparables. O sea, hermana, que nosotros somos, ay, se me fue la frase que tenía. Somos la naturaleza humana de Jesús. Amén. Ajá. Eso. Sabemos que Dios tiene dos naturalezas, humana y divina. Sí. Él en el momento de ascender al cielo, asciende con toda su humanidad y con toda su divinidad. Entonces queda abajo solo lo humano, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo y viene sobre su iglesia en el momento del bautizo, ambas naturalezas se unen con lo humano y lo divino, que es Cristo. Entonces nosotros participamos por medio del bautismo de la divinidad de Jesús, porque somos místicamente su cuerpo. Espero no enrollarlos mucho. Está bien, hermana, está bien. Bye. Vamos a seguir. Tenemos un ejemplo aquí bien claro, ahí en el librito. Dice de que si pensamos en un sacramento, el ejemplo que nos pone es la reconciliación. La iglesia perdona los pecados al pecador, valiéndose de un instrumento humano. El instrumento humano es el sacerdote. La vida de Cristo fluye de nuevo en el alma, habiendo sido el sacerdote únicamente el canal de la gracia, pero no fue su creador. Vaya, yo creo que todos entendemos esta parte porque son católicos perseverantes, ¿verdad? Cuando llegamos a la confesión, adentro del cuartito, ¿alguien ha visto a Jesús? No. No. Todos hemos visto un sacerdote con sotana, con alba blanca, con una estola. Es lo normal. Pero nosotros espiritualmente no tenemos que ver la humanidad del sacerdote, sino que tenemos que ver la divinidad que Cristo ha puesto en él. Amén. Y él es el canal para nosotros obtener la gracia. Entonces, Jesucristo se vale de la humanidad para hacer llegar la gracia a nosotros. No de cualquier humanidad, sino del sacerdote consagrado y ministerial. Entonces, ese es el ejemplo que Dios utiliza, ¿verdad? Se vale del instrumento humano, que es el sacerdote, pero con el poder que Dios le ha otorgado al ser ordenado, al recibir su ministerio, él puede
perdonar, pero no en su nombre. Perdona en el nombre de Dios. ¿Sí se recuerdan las palabras exactas que usa el sacerdote cuando absuelve? Yo te absuelvo con el poder que Dios le ha otorgado en su sacerdocio, pero las palabras específicas son: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. No absuelve en su nombre, jamás. Absuelve en el nombre de la Trinidad. Amén. Amén. Así es que ahora vamos a ver lo que es el alma del cuerpo místico. El alma ya tenemos 12 minutos. Vamos a correr un poquito más rápido. Yo creo, hermana Conchita, que no la cabe. Si usted no nos puede continuar la otra, porque esta clase está demasiado importante como para hacerla corriendo. Mejor que se quede a la mitad, y si usted no puede la próxima semana, pues la continuamos nosotros, pero me parece que no es necesario terminarla corriendo. Ok, sí, tenemos, prácticamente nos falta la mitad. Sí, ya el tiempo se acabó, entonces yo pienso que la dejemos hasta acá, y la próxima semana, si usted nos lo puede continuar, porque está excelente su clase, y si no, pues la continuamos nosotros, porque está demasiado importante como para pasarlo así rápido. Exacto, exacto. Entonces, y es importante también que no queden vacíos, porque pues si queda un vacío, luego caemos en la ignorancia, y a veces por la ignorancia nosotros los católicos cometemos muchos errores. Entonces, yo no tengo problema de seguir el próximo lunes. Ok. Entonces, el próximo lunes no es 8, ¿verdad? Porque el 8 tengo ya un compromiso. El lunes es sábado 30, domingo. Es 1 de septiembre. Amén. Entonces nos vamos a ver por este mismo canal el 1 de septiembre. Entonces, y para continuarla, y nos vamos a quedar en esa parte. Y solo decirles, queridos hermanos, de que ustedes son parte de ese cuerpo. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Como les decía al principio, nadie se sienta excluido, porque todos y cada uno de ustedes son parte importante. Hermana Magdalena Martínez no está por ahí, que nos dé un saludo al Padre. Hermana Teresa. Hermana Conchita, tenemos una hermana aquí que también tiene un hermano sacerdote. Dígame, hermana Alba. ¿Se fue de la casa la hermana Magdalena? ¿Cómo es? ¿Estaba hablando conmigo, hermana Alba? Sí, preguntando dónde está hermana Magdalena, si está el padre por ahí, que nos dé un saludo. ¿Cómo dice? El padre, ¿dónde está? Que nos salude. Ah, quiere que nos salude el padre. Ajá, porque yo me imagino que está ahí escuchando. Por aquí si es que hermana Conchita dijo algo extraño a la fe. No, él no escuchó nada. No está ahí. Pero que nos dé una bendición. Sí, que nos dé la bendición. Sí está acá, pero él no estaba escuchando la clase, porque yo estaba en otro lugar, no estaba, porque él estaba ocupado platicando con unas personas. Ok. Pero sí, aquí está él. Ok, entonces dígale que nos eche la bendición. Ok, espérame, que este teléfono se ha quedado trabado. Hermana Conchita de Hilo Vasco. ¿En serio? Sí. ¿Dónde está? Tal vez. Padre José Alex Martínez. Padre, buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Señor le bendiga siempre. Quizás es de los nuevitos, porque no conozco.
Sí, él está así potillo. Sí. ¿De qué es de la diócesis de San Vicente, padre? Yo soy originario de Hilo Vasco, pero estoy con la diócesis de Zacatecoluca. Oh, ok. Por Lo eso. pusieron a hablar ahí. Sí. Tengo un hermano sacerdote también, padre. Él es de la diócesis de San Vicente. ¿Cómo se llama? Yo soy de Sensuntepeque, Cabañas. ¿Cómo se llama el padre? Juan García. Ah, el padre Juan, sí lo conozco. Y estuvo ahí en la parroquia Bien. del centro, creo. Ujú. Estuvo un rato por ahí, creo. Ahorita está en Utah, aquí en Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Sí. Mire, solo estamos entre grandes, mire. Sí. ¿Y ustedes son qué grupo de oración o qué son? Em, De crecimiento. De crecimientos. hermanos de crecimiento, yo ando de infiltrada. Soy de la parroquia de San Juan, aquí en Erga, de Chamba. Ah, ok. Sí, pertenezco a la renovación carismática de la arquidiócesis de aquí de Baltimore. Ujú. Sí. Último. ¿Usted está donde está el padre Miguel Valle de Zacate? No. Hay un sacerdote ahí en Baltimore que de Zacatecoluca. No lo conozco sinceramente, pero sí conozco al padre Hilario Avendaño, que es de Hilo Vasco. Él fue de la renovación carismática como por unos 7 años. Sí, sí, lo conozco ahí. Está Sí. bien. Me da gusto saludarles y animarles que sigan adelante, que sigan congregando. Que se esfuercen. Y que se esfuercen. Así les decía en el domingo el evangelio, que se esfuercen. Que se esfuercen por caber en la puerta angosta. Sí, a Jesús le preguntaron si eran muchos los que se iban a salvar, no dio número, dijo, esfuércense. Esfuércense y hay que pasar por la puerta, y la puerta es Él. Cristo. Cristo es la puerta. Muy bien, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Muy bien, buenas noches. Feliz noche, padre. Gracias. Feliz noche. Corrigió. Bendiciones.